Le disparé en el corazón delante de 1000 ojos que aplaudían mi victoria. No fue un acto de locura, sino el clímax de una deuda que él mismo había forjado con mentiras y puñaladas en la espalda. Aquella noche en el Teatro Real de Madrid, bajo los candelabros de cristal que temblaban como almas en pena, su sangre salpicó el escenario donde yo acababa de recibir el premio al empresario del año. Por caridad, había gritado él desde el público, su voz ronca de envidia, segundos antes de que mi mano, temblorosa pero decidida, sacara la pistola que había guardado en mi chaqueta como un secreto familiar. El público, ciego en su éxtasis, confundió el estruendo con fuegos artificiales. Aplaudieron más fuerte, creyendo que era parte del espectáculo, mientras él se desplomaba a mis pies, sus ojos abiertos en una súplica muda que no merecía. Yo, Javier Ruiz, el hijo de un jornalero andaluz que limpiaba botas en las calles de Sevilla, había trepado desde el barro hasta las cumbres del oro. Y él, mi hermano de leche, mi socio, mi verdugo, acababa de pagar el precio de su codicia. Pero esa bala no borraba el vacío en mi pecho, el eco de la risa de mi esposa que se había apagado en una bañera llena de agua fría y pastillas, ni el llanto de mi hija que ahora vagaba por los pasillos de un internado como un fantasma. Todo empezó 15 años atrás, en el calor sofocante de un verano en Córdoba, donde el Guadalquivir serpenteaba perezoso como las mentiras que tejíamos. Yo tenía 25 años, flaco como un sarmiento, con manos callosas de trabajar en la finca de mi padre, un olivar seco que apenas daba para pan y vino agrio. Él, Alejandro Vargas, era el hijo del terrateniente vecino, con piel pálida de quien nunca ha sentido el sol quemar la espalda. Nos conocimos en la Universidad de Sevilla, becados por una lotería cruel, yo por mi ingenio en matemáticas, él por el dinero de su familia que compraba títulos. Somos como David y Saúl, me dijo una noche, bebiendo sangría en una taberna de Triana, tú el pastor, yo el rey. Pero juntos, conquistaremos el mundo. Y lo hicimos. Fundamos Ruiz y Vargas Inversiones en un sótano húmedo de Madrid, con un préstamo que mi padre hipotecó su alma para conseguir. Yo era el cerebro, algoritmos para predecir mercados, estrategias que convertían ruinas en fortunas. Él era la cara, carisma de torero, sonrisas que abrían puertas en salones de banqueros. En 5 años, éramos millonarios. Compré una casa en La Moraleja, con jardín donde mi hija, Lucía, correteaba entre rosales. Mi esposa, Elena, una maestra de ojos verdes como el olivo, dejó su escuela para ser mi ancla. Has salvado a nuestra familia, Javier, me susurraba en la cama, su cuerpo cálido contra el mío, borrando las noches de insomnio donde soñaba con el hambre de mi infancia. Pero la envidia es un veneno lento, como el arsénico en el vino. Alejandro empezó a cambiar. Sus fiestas en Marbella se volvieron orgías de yates y mujeres que olían a Chanel y traición. Tú triunfas por caridad mía, me espetó una vez, en una cena en el Ritz, cuando un inversor me felicitó por un deal que salvó nuestra empresa de la quiebra. Sus palabras fueron un latigazo, pero las tragué con una sonrisa, porque él era mi hermano, el que me había prestado su apellido cuando el mío sonaba a pobreza. No vi las grietas, sus ojos que me miraban como a un intruso en su reino, sus llamadas a abogados en la sombra. La primera puñalada llegó con el escándalo. Una auditoría falsa, orquestada por él, que me acusaba de evasión fiscal. Los periódicos de El País y ABC gritaron, el fraude de Ruiz, el mendigo millonario. Mi foto en portada, con el rostro demacrado, junto a la de Alejandro, impecable en smoking, declarando, lamento que Javier haya traicionado nuestra confianza. Perdí clientes, la casa, el respeto. Elena, mi Elena, no lo soportó. Es tu culpa, Javier. Tu ambición nos ha matado.
me dijo la noche antes, sus muñecas marcadas con cortes superficiales que prometían más. Al amanecer, la encontré flotando, sus labios azules como uvas maduras. Lucía, con 7 años, la vio primero y gritó hasta que los vecinos llamaron a la policía. Enterré a mi esposa bajo un cielo de plomo en el cementerio de San Isidro, con Alejandro a mi lado, fingiendo lágrimas. Lo siento, hermano, murmuró, su mano en mi hombro como una garra. Pero yo ya sabía. En sus ojos, no había duelo, solo el brillo de quien ha ganado una partida. Juré entonces, sobre la tumba fresca, que él pagaría. No con dinero, no con palabras. Con todo lo que un hombre puede perder, su nombre, su familia, su alma. Los meses siguientes fueron un infierno de juicios y sombras. Contraté a un detective, un viejo falangista retirado llamado Montoya, que olía a tabaco negro y secretos. La venganza es un plato que se sirve frío, pero con fuego en el vientre, me dijo mientras me mostraba los documentos, transferencias ocultas, amantes pagadas con fondos de la empresa, y un plan para diluir mis acciones hasta dejarme en la calle. Alejandro no solo me había traicionado, había seducido a Elena en secreto. Cartas que encontré en su cajón. Promesas de un futuro sin mí. Eres un lastre, Javier. Déjame elevarte o déjame volar solo, le había escrito ella, envenenada por sus mentiras. Toqué fondo en un motel de las afueras de Toledo, con una botella de Ribera del Duero y el revólver de mi padre en la mano. Pensé en unirla a Elena, en dejar que Lucía creciera sin el peso de un padre roto. Pero el rostro de mi hija, con sus trenzas deshechas y ojos que pedían justicia, me detuvo. Papá, ¿por qué la gente miente? Me había preguntado en el funeral. Esa pregunta fue mi brújula. Empecé a reconstruir, no desde cero, sino desde las cenizas. Vendí lo poco que quedaba. Invertí en cripto con intuiciones que solo un hombre desesperado tiene. En 2 años, volví más fuerte, fundando Ruiz Capital solo, eclipsando a mi antiguo socio. Alejandro se casó con Carmen, una abogada de ojos felinos y lengua viperina, que había sido mi aliada en los juicios. Ella, la mediadora, la que susurraba confía en mí, Javier mientras firmaba papeles que me hundían más. No sabía entonces que era su amante, ni que planeaban quedarse con todo. Pero el destino es un torero caprichoso, su boda en la Catedral de Sevilla fue donde intercepté su debilidad. Un video, grabado por Montoya, de el drogado en una fiesta, confesando, Ruiz es un don nadie. Lo hice por caridad, pero ahora lo pisaré hasta que sangre. Planeé mi regreso como un asalto o una corrida. Lento, calculado, letal. Infiltrado en su mundo a través de inversores falsos. Sembré dudas. Rumores de infidelidades. Auditorías anónimas que picoteaban sus finanzas. Él se volvió paranoico, bebiendo coñac en su ático de Salamanca, mirando por la ventana como un rey destronado. Y yo, en las sombras, afilaba mi espada. Aquella noche en el Teatro Real, cuando subí al escenario, ¿el aplauso era mío? Por la memoria de los traicionados, dije en mi discurso, mi voz un trueno. Él se levantó, rojo de rabia, triunfas por caridad mía. El público rió, pensando que era un chiste. Pero yo saqué la pistola, heredada de mi abuelo republicano, y apreté el gatillo. El eco fue el fin de un capítulo, pero el comienzo de mi caída. El caos estalló como una tormenta en la Sierra Nevada. Gritos, flashes de cámaras, el olor metálico de la sangre mezclándose con el perfume caro del público. Alguien chilló. Una mujer en vestido de noche se desmayó sobre su acompañante. Y los guardias de seguridad, torpes como novillos en la plaza, tardaron en reaccionar. Yo permanecí inmóvil, la pistola humeante en mi mano,
mirando el cuerpo de Alejandro convulsionar en el suelo de mármol, sus labios moviéndose en un balbuceo inaudible. ¿Por qué, hermano?, parecía decir. Pero yo sabía la verdad porque el perdón es para los débiles. Y yo había sido débil demasiado tiempo. La policía me arrastró esposado por el pasillo lateral, entre aplausos confusos que se transformaban en horror. «¡Asesino!», gritó un periodista de El Mundo, su libreta cayendo al suelo. Pero en mi mente, no era asesinato, era justicia. Un veredicto dictado por años de noches en vela, de sueños donde Elena me reprochaba mi ceguera. Montoya me esperaba en la comisaría de Sol, su rostro surcado como un mapa viejo. «Has ido demasiado lejos, chico», murmuró mientras me entregaban a los interrogadores. Pero el diablo admira la audacia. Las primeras horas fueron un torbellino de luces fluorescentes y preguntas que pinchaban como alfileres. El comisario, un madrileño con bigote gris y acento de Castilla, me miró como a un loco. «¿Por qué mataste a Alejandro Vargas? Era tu socio, tu amigo». «Amigo». La palabra me provocó una risa amarga, que retumbó en la sala como un eco de mi propia ruina. Le conté todo, la traición, el escándalo, la muerte de Elena. Omití los detalles sucios, las noches en que fantaseé con cortarle la garganta en su propia cama. Fue un impulso. Mentí, porque la verdad era un laberinto que ni yo mismo quería recorrer. Carmen apareció al amanecer, su silueta elegante en el umbral de la sala de detención. Vestida de negro como una viuda flamenca, sus ojos rojos pero calculadores. «Javier, ¿qué has hecho?», susurró, su voz un hilo de seda rota. Ella era la mediadora perfecta, la que había defendido mi inocencia en los juicios pasados, la que me había besado en una borrachera post-sentencia, jurando lealtad eterna. Ahora, vi en su mirada el cálculo de una superviviente. «Te sacaré de aquí». Por Elena. Por Lucía. Sus palabras eran miel envenenada, pero las tragué, porque necesitaba su poder, contactos en el Ministerio de Justicia. Un bufete que devoraba casos como este. Mientras esperaba el habeas corpus, las noticias se cebaron conmigo. Televisión Española repetía el video del disparo en bucle, con comentaristas diseccionando mi locura ambiciosa. Mi fortuna, reconstruida con uñas y dientes, se evaporaba, inversores huyendo como ratas de un barco andaluz en tormenta. Lucía, mi Lucía, fue sacada del internado por servicios sociales. Su foto en la prensa con ojos asustados que me perforaban el alma. «Papá es un héroe», le había dicho una vez, cuando le conté cuentos de vengadores justos. Ahora, ¿qué le diría? ¿Que los héroes sangran? Carmen trabajó rápido. En 3 días, estaba en libertad condicional, con grillete electrónico y un juicio pendiente por homicidio. Fue defensa propia, argumentó ella en la audiencia preliminar, tejiendo una red de testigos que juraron haber oído a Alejandro amenazarme. Gritó: «Te mataré por esto» antes del disparo. Mintieron, comprados con cheques discretos de mi cuenta offshore. El juez, un viejo de Toledo con simpatía por los hombres de honor, me concedió la fianza. Pero la libertad era una ilusión, paparazzi en cada esquina, vecinos que cerraban puertas al verme pasar por mi nuevo apartamento en Chamberí, un cuchitril que olía a humedad y derrota. En esas noches solitarias, el peso de la culpa me aplastaba. No por la muerte de Alejandro, eso era un bálsamo frío en mi rabia, sino por el vacío que dejó. Recordaba nuestra juventud, robando mangos en los huertos de Córdoba, soñando con escapar de la miseria. Él me había salvado una vez, cuando mi padre cayó enfermo y prestó el dinero para el hospital. «¿Ves? Por caridad», bromeaba entonces. Ahora, esa caridad era la soga que me ahorcaba. Soñaba con Elena, su fantasma flotando en el Guadalquivir, susurrando: «La venganza te ha convertido en él, Javier». Montoya se convirtió en mi confesor.
Nos veíamos en un bar de lavapiés, entre inmigrantes marroquíes y grafitis que gritaban rebelión. La viuda sabe más de lo que dice. Me advirtió una noche, pasando un dossier bajo la mesa. Fotos de Carmen con Alejandro en yates de Ibiza, pero también con otros hombres políticos, banqueros. Es una araña, tejedora de redes. Y tú estás enredado. El twist me golpeó como un derechazo. Carmen no era solo la amante de Alejandro, había sido mi sombra desde el principio. En los juicios, no me defendía, manipulaba, asegurándose de que yo cayera lo justo para que ella subiera. Una carta suya a él, Javier es el peón perfecto. Déjame manejarlo. Y seremos reyes. La furia renació, pero esta vez con astucia. Fingí gratitud hacia Carmen, invitándola a cenas en restaurantes de la Gran Vía donde el vino fluía como lágrimas. Gracias por salvarme, le decía, mi mano rozando la suya, evocando esa noche borracha donde casi nos entregamos al deseo prohibido. Ella mordió el anzuelo, confesando fragmentos. Alejandro era un idiota celoso. Tú eras el genio, pero él el fuego. No vio la grabadora en mi bolsillo, ni el plan que se gestaba, usar su ambición contra ella. Mientras, la sociedad me escupía. Mi familia en Sevilla me renegó, mi hermana mayor, María. Me llamó asesino de sangre en una llamada que corté como un tumor. Has manchado el nombre Ruiz, sollozó. El dinero se secaba. Ruiz Capital pendía de un hilo, con accionistas exigiendo mi cabeza. Pero en la adversidad, encontré aliados inesperados, un periodista freelance, Pablo, que olfateó la verdad en los archivos del escándalo original. Esto no es solo venganza personal, me dijo en un café de Malasaña. Es un nido de corrupción. Déjame ayudarte a destaparlo. El juicio se acercaba como un tren sin frenos. Carmen preparaba su defensa maestra, pintándome como el villano desquiciado. Pero yo tenía mías, el video de la confesión de Alejandro. Y ahora, grabaciones de ella admitiendo su rol. La toqué fondo de nuevo, visitando la tumba de Elena en una lluvia torrencial, arrodillado en el barro. Perdóname, susurré, el agua mezclándose con mis lágrimas. Esto es por ti. Pero en el fondo, sabía que la venganza era un espejo roto, cada fragmento cortaba más profundo. Lucía volvió a mí por un fin de semana supervisado, su carita pálida como la luna de Madrid. Papá, ¿por qué mataste al tío Alejandro?, preguntó, acurrucada en mi regazo. Le conté una versión suavizada, porque mentía. Mi amor. Y las mentiras matan. Ella asintió, pero sus ojos guardaban duda. El primer corte en mi armadura. El Palacio de Justicia de Madrid era un coloso de piedra fría, donde ecos de veredictos pasados susurraban promesas de ruina. Entré esposado, flanqueado por guardias que me miraban con el desprecio reservado a los toreros caídos. Carmen, desde la mesa de la acusación, ahora mi némesis legal, me lanzó una sonrisa viperina. Su traje sastre ceñido como una armadura. Hoy termina tu reinado de mentiras, Javier, articuló sin sonido, sus labios rojos como sangre fresca. El jurado, 12 almas anónimas de la España profunda, maestros de Alcalá, obreros de Leganés, se sentó con rostros impasibles, ajenos al torbellino que yo había desatado. Mi abogado, un joven idealista llamado Rodrigo que Carmen había subestimado, abrió con un golpe de teatro, proyectó el video de la confesión de Alejandro. La sala jadeó cuando su voz, pastosa por la cocaína, llenó el aire. Ruiz triunfa por caridad mía. Lo hundiré. Lo pisaré hasta que suplique. Murmullos como viento en los olivos. Carmen objetó. Su voz un látigo, esto es irrelevante. El disparo fue premeditado. Pero el daño estaba hecho, vi dudas en los ojos del jurado, grietas en la fachada de la viuda. Durante el receso, Rodrigo me llevó a una sala húmeda,
oliendo a café rancio. Tenemos una testigo sorpresa, susurró. Era María, mi hermana, que había volado desde Sevilla con el rosario de mi madre en la mano. No por ti, Javier, me dijo con voz quebrada. Por mamá, que te crió mejor que esto. Su testimonio fue un puñal, contó cómo Alejandro había visitado la finca familiar, prometiendo inversiones que nunca llegaron, dejando a mi padre morir en deuda. Era un lobo con piel de cordero, sollozó, y las mujeres del jurado se inclinaron, empatizando con la pérdida. Pero Carmen contraatacó como una mangosta. Llamó a testigos de mi inestabilidad un psiquiatra que yo nunca visité, pagado para declarar que mi duelo por Elena me había vuelto paranoico. Señor Ruiz exhibe rasgos de trastorno obsesivo. Mintió el hombre, ajustándose las gafas. Luego, el golpe bajo, fotos granuladas de mí y Carmen en esa noche borracha, besándonos en un callejón de Chueca. Adulterio y celos, proclamó ella, pintándome como un cornudo vengativo. El jurado murmuró, y yo sentí el sudor frío en la nuca. ¿Cómo había obtenido esas fotos? Montoya. Maldito sea. Había fallado en borrarlas. En la pausa para almuerzo, Pablo el periodista me coló una nota, Carmen lavadinero para políticos. Pruebas en mi Dropbox. Úsalas. Mi pulso se aceleró. Era el twist que necesitaba, no solo traición personal, sino un cáncer sistémico. Rodrigo lo integró sutilmente, insinuando corrupción sin nombres, sembrando semillas de duda. Pero el precio fue alto, esa noche. En mi apartamento, recibí una llamada anónima. Retira las acusaciones. O Lucía paga. Mi sangre se heló. Carmen, sus aliados en las sombras, la toqué fondo emocionalmente durante el testimonio de Lucía, obligada por el juez a declarar vía video desde el internado. Su vocecita temblorosa, papá no es malo. El tío Alejandro decía cosas feas de mamá. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Y por primera vez, hube de hincapié en el banquillo, el peso de mis decisiones aplastándome. Había planeado la venganza como un ajedrecista, moviendo piezas sin ver el tablero entero. Elena estaría avergonzada. Mi hija, traumatizada. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió como una marea. PH símbolo 1E ABNN símbolo 1E de 9 mezclada con un vacío que ningún veredicto llenaría. El clímax del juicio llegó el tercer día. Carmen subió al estrado. Su testimonio un monólogo de mártir. Alejandro era mi esposo. Pero Javier, mi amigo. Su obsesión destruyó todo. Lágrimas calculadas. Pañuelo de seda. El jurado comía de su mano. Rodrigo contraatacó con la grabación mía con ella, su voz confesando. Alejandro era débil. Yo manejaba las cuerdas. La sala estalló en gasps. Carmen palideció, su máscara resquebrajándose. Falsificación, gritó. Pero el daño era irreversible. Fuera. La prensa acechaba como buitres. El país titulaba El imperio de la traición, venganza o justicia. Mi popularidad, irónicamente, creció entre los marginados. Foros en Reddit español clamaban Ruiz es uno de nosotros, viendo en mí al underdog contra la élite. Pero el costo social era feroz, boicots a mis negocios. Amigos que se evaporaron como humo de un puro habano. En la deliberación, esperé en una celda provisional, contando grietas en la pared como pecados. Pensé en mi padre, que me enseñó, el honor no se compra, se defiende con sangre. ¿Era esto defensa? ¿O solo derrame? El veredicto llegó al atardecer, no culpable, por legítima defensa emocional. Aplausos en la sala. Flechistegadores. Carmen huyó por una puerta trasera, su imperio tambaleante. Pero la victoria era pírrica. Lucía volvió, pero distante, sus abrazos tibios como promesas rotas. Y entonces, el twist, una carta de Alejandro,
encontrada en su escritorio por el albacea, dirigida a mí. Hermano, si lees esto, es porque pagué. Pero la verdad es que tú sabías todo. El hacer con Elena fue idea tuya. Para probarme. La caridad era mutua, pero tu ambición nos mató a todos. Mi mundo se derrumbó. ¿Había yo orquestado la traición? Recuerdos borrosos, una conversación ebria donde sugerí seducirla para unirlo todo. ¿O era su mentira final? La duda me carcomió. Un gusano en el olivo. La venganza, que creí justa, se volvía un boomerang sangriento. La absolución me devolvió a las calles de Madrid, pero no a la vida que conocía. Caminaba por el Retiro al amanecer, entre niebla y llagues indiferentes, con el peso de esa carta quemándome el bolsillo como un carbón andaluz. ¿Era verdad? Había yo, en un arrebato de celos controlado, empujado a Alejandro hacia Elena para probar su lealtad, solo para que el experimento se volviera veneno. Los recuerdos se arremolinaban una noche en nuestro sótano de oficina, brandy en mano, yo diciendo, si la conquistas, sabré que eres familia de verdad. Él rió entonces, pero lo hizo realidad. Las cartas ahora leían como evidencias de mi propia trampa. Carmen desapareció de la escena pública, pero no de mis pesadillas. Su bufete colapsó bajo investigaciones por lavado, gracias a las filtraciones de Pablo. La vi una vez, en un café de la Plaza Mayor, demacrada, fumando como una chimenea. Tú ganaste, Javier, escupió cuando la confronté. ¿Pero a qué precio? Alejandro era inocente de tu paranoia. Sus palabras avivaron la llama, la confronté con la carta. Y ella rió. Un sonido quebrado. Es falsa, como todo lo tuyo. Pero si te consuela. Elena se suicidó por vergüenza. No por mí. Se fue, dejando un rastro de humo y dudas. La reconstrucción fue un calvario. Ruiz Capital renació, pero con cicatrices, inversores cautelosos, empleados que me miraban de reojo. Contraté a una terapeuta, una sevillana llamada Inés con acento cantarín y ojos que veían demasiado. La venganza es un luto mal llorado, me dijo en nuestra primera sesión, en un consultorio con vistas al Prado. Lloré entonces, por primera vez desde el funeral de Elena, confesando la carta, mis miedos. Tal vez soy el monstruo, sollocé. Ella negó, los monstruos no buscan redención. Lucía fue mi ancla y mi herida. La traje de vuelta a casa, un piso modesto en Salamanca que alquilé para empezar de cero. Sus noches de insomnio, gritando por mamá y el tío malo, me destrozaban. Le conté cuentos de flamencos vengadores, pero ella veía a través de las mentiras. Papá, ¿mataste porque te dolía el corazón? Preguntó una tarde, pintando con acuarelas que sangraban rojo. Asentí, y en ese momento, la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó, había robado su inocencia por un ajuste de cuentas adulto. Socialmente, era un paria con corona. Invitaciones a galas, pero susurros a mis espaldas, el asesino redimido. Mi hermana María se reconcilió a medias, visitando con paellas caseras y sermones. El perdón es el único vino que cura, Javier. Pero perdonar a Alejandro, incluso muerto, era como tragar vidrio. Viajé a Córdoba, a la finca familiar ahora vendida a un alemán rico. Caminé por los olivos secos, tocando la tierra que me vio nacer pobre. Allí, bajo un sol que quemaba como juicio divino, quemé la carta, sus cenizas dispersadas por el viento. Si fue verdad, que Dios me juzgue, murmuré. Pero el fuego de la culpa no se apagaba. Pablo publicó su artículo en El Confidencial, la red de Vargas Ruiz, corrupción en las altas esferas. Nombres grandes cayeron, un ministro dimitió. Escándalos en cadena que me pintaban como whistleblower heroico. El dinero volvió, fluyendo como el Tajo en crecida. Compré de nuevo, pero esta vez con filantropía, becas para hijos de jornaleros.
Clínicas en barrios marginales. Por Elena. Decía en las inauguraciones. Mi voz ronca de emoción contenida. El twist personal llegó en una carta anónima. Pregunta por tu madre en el archivo parroquial de Sevilla. Corazón latiendo. Volé al sur. El sacerdote, un anciano con sotana raída, sacó un acta amarillenta. Mi madre había tenido un affair con el padre de Alejandro, haciendo de nosotros medio hermanos. Lo supimos siempre, pero el secreto era sagrado. El mundo giró. La traición no era solo ambición, era sangre. Un lazo torcido que explicaba su odio. Mi obsesión. Alejandro lo sabía. Y la carta era su último golpe. Somos lo mismo. Hermano de sangre impura. La revelación me dolió como un parto inverso. Llamé a Inés. Gritando en el teléfono. Era familia. ¿Por qué no me lo dijeron? Ella calmó. El destino teje telas rotas. Teje la tuya nueva. Pero la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació contra los muertos. Contra el padre ausente que nos dejó envenenados. Lucía notó mi tormento. Papá, baila conmigo, dijo una noche, poniendo flamenco en el tocadiscos. Bailamos en la sala, torpes pero libres. Su risa un bálsamo. En ese momento, vi el camino, no más venganza, sino sanación. Pero las sombras persistían. Carmen reapareció en las noticias, demandándome por difamación. Su venganza un eco de la mía. La cadena de consecuencias se extendía, mi fortuna salvó vidas. Pero el escándalo destruyó otras. Un socio menor se suicidó, culpándome en una nota. La ley me perseguía con demandas civiles. El dinero sangrando como heridas abiertas. Toqué fondo en una crisis. Solo en mi balcón. Revólver en mano otra vez. Por caridad. Susurré. Ironía amarga. Pero Lucía's voz en mi mente me detuvo. Te quiero. Papá. El segundo juicio fue el verdadero toro civil, orquestado por la herencia de Alejandro, con Carmen como albacea feroz. Se celebró en un tribunal menor de los juzgados de Colón. Pero la presión era asfixiante, como el bochorno de un agosto sevillano. Ella demandaba mis activos, alegando que mi asesinato había devaluado la marca Vargas. Javier Ruiz destruyó no solo a un hombre, sino a un legado, declaró en la apertura, su voz un dardo envenenado. Yo, representado por Rodrigo ahora curtido, contraataqué con pruebas de su corrupción, extractos bancarios, emails que la ligaban a sobornos. El jurado esta vez era mercantil, contables y abogados con ojos de halcón, insensibles a dramas personales. Pero el clímax estalló cuando llamé a Montoya al estrado. El viejo detective, con su cojera de guerra civil heredada, juró sobre la Biblia, vi a Vargas y la señora planear la ruina de Ruiz. Era un complot familiar. Fotos, documentos, un rosario de evidencias que pintaban a Carmen como la titiritera. Ella palideció, objetando furiosamente, pero el juez permitió todo. En el receso, me confrontó en el pasillo. Su perfume chocando con mi colonia barata. Esto termina hoy, Javier. Tengo algo que te romperá. Sacó un sobre, pruebas de mi trampa con Elena. Grabaciones editadas donde yo parecía instigar el affair. Admítelo. Y retiro la demanda. Mi mundo se tambaleó. La duda de la carta resurgió. ¿Había yo sembrado la semilla de mi propia destrucción? El Tuantín me invadió, si confesaba. Perdía todo, si no. Ella destrozaba mi reputación residual. El testimonio de Lucía fue el punto de quiebre. La niña, ahora 9 años, entró vestida de blanco como un ángel vengador. La tía Carmen me dijo que papá es malo, pero yo sé que miente como el tío. La sala contuvo el aliento. Carmen's rostro se contrajo en rabia. Es manipulación infantil. Pero el jurado vio la verdad en los ojos de Lucía, puros como el Manzanares limpio. El twist golpeó como un rayo en la sierra. Durante el cruce,
Carmen colapsó. Un infarto inducido por estrés lo venenó. Susurró Montoya después. Ambulancias. Caos. El juicio suspendido. En el hospital La Paz. La visité. Tubos en su nariz. Monitores pitando como juicios finales. ¿Por qué? Balbuceó. Le confesé mi duda, la carta. Fui yo el traidor. Ella rió débilmente. No, idiota. Alejandro la escribió para protegerte. Sabía de nuestro parentesco. Y temía que lo usaras en tu contra. La envidia era mía, no de él. Lágrimas rodaron. La mediadora era la verdadera víbora. Celosa de nuestra amistad. Manipulando a ambos. El juicio se reanudó sin ella. Debilitada. Mi victoria fue total, absolución civil. Mis activos intactos. Y una orden para congelar los de Vargas. Pero el clímax no fue legal, fue interno. Esa noche, en el hospital, Carmen susurró su confesión final, perdóname, Javier. La toqué fondo cuando perdí a Alejandro. Murió al amanecer. Su mano en la mía. Un cierre amargo. Las consecuencias en cadena fueron implacables. La prensa glorificó mi redención. Pero el parentesco revelado, confirmado por Aden, me aisló más, hermanos que se matan, titularon. Mi familia se fragmentó, María cortó lazos. Sangre impura no une. Lucía sufrió pesadillas. Terapia semanal para borrar las sombras. Económicamente, prosperé. Ruiz Capital se expandió a renovables, honrando a Elena con paneles solares en olivos andaluces. Pero la PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 e ADN profunda. Visité la tumba de Alejandro en el Valle de los Caídos. Irónico destino para un hijo de terrateniente. Hermano, la caridad era real, dije, dejando una botella de Rioja. El perdón llegó a medias. Un susurro en el viento. Socialmente. Encontré paz en lo simple, tardes con Lucía en el Su, donde monos jugaban sin traiciones. Inés me ayudó a tejer la vida no es venganza, es legado. Pero las cicatrices picaban, recordatorios de decisiones irreversibles. Años después, Madrid me parecía una amante reconciliada, bulliciosa, soleada, con secretos enterrados bajo sus adoquines. Ruiz Capital era un gigante verde, financiando viñedos ecológicos en La Rioja y startups en Barcelona que soñaban como yo una vez. Lucía, adolescente ahora, con el fuego de Elena en sus ojos, estudiaba Derecho en la Complutense. Quiero defender a los como tú, papá, me dijo en su graduación. Su abrazo fuerte como raíces de olivo. Pero en sus sonrisas, veía las grietas, terapias que no borraban del todo el trauma de un padre pistolero. La sociedad, caprichosa como una fiesta de San Fermín, me había perdonado. Charlas TED donde contaba de la traición a la transformación. Aplausos que curaban heridas. Pero en privado, la H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN era un compañero fiel. Visitaba las tumbas de Elena, Alejandro. Incluso Carmen's placa discreta en un cementerio de Toledo con flores y silencio. La venganza nos unió en la muerte, murmuraba. El viento quería mis palabras como ecos de flamenco. El legado fue mi salvación. Fundé la Fundación Elena Ruiz, becando mujeres empresarias de Andalucía, rompiendo ciclos de pobreza que me forjaron. María, suavizada por el tiempo, se unió como voluntaria. Nuestras cenas familiares, un bálsamo de paellas y perdón parcial. Somos Ruices, tercos pero vivos, bromeaba ella. Pero el twist final llegó en una carta de Lucía. Años después, papá, encontré la pistola en el ático. ¿Por qué la guardas? La quemamos juntas en una fogata en la sierra, chispas subiendo como almas liberadas. Porque los monstruos mueren con fuego, le dije. Ella asintió. Y en ese gesto, vi mi redención no en victorias, sino en romper la cadena. Ahora,
En mi ático con vistas al Bernabéu. Escribo esto como catarsis. La envidia de Alejandro se volvió mi vergüenza, pero de ella nació fuerza. Triunfé no por caridad, sino por la dura lección de que la sangre familiar o derramada une y separa. El público aplaude mis libros, mis causas, pero sé la verdad, la venganza es un fuego que calienta y quema. Y yo, Javier Ruiz, elijo el calor de la familia sobre las cenizas de la ira. El Guadalquivir fluye aún, indiferente. Y yo, con él,